Yo soy Carlos Arroyo. Yo trabajo haciendo investigación de procesos de autonomía indígena en el centro de México, sobre todo en el estado de Querétaro. Soy Antijuras, formo parte del taller Ahuehuete y soy cajero y me gusta mucho leer para entender qué es lo que está pasando en el mundo que estamos viviendo. Eh, pues bueno, comencemos Sí, con lo interesante. sí. ¿Sí te parece bien empezar a discutir nosotros y México? Sí, me parece perfecto. Sí. Entonces, en Nosotros y México, que sería el primer texto, lo que a mí me pareció más importante es la crítica a la incorporación en las estructuras del Estado-Nación, escrita desde los pueblos indígenas, ¿no? Lo que hace en este texto Yasnaya es hablar de un intercambio que tuvo con el periodista chileno, bueno, no chileno, mapuche, Pedro Cayuqueo, eh, donde Cayuqueo le pregunta a Yasnaya sobre el eslogan del ZLN, Nunca más un México sin nosotros, ¿no? Y lo que dice Cayuqueo es que le sorprende el eslogan porque justamente lo que quiere el movimiento mapuche en Chile no es la inclusión en el Estado-Nación chileno, sino la autonomía, no la separación. Y a partir de ese intercambio, Yasna ya propone quizás transformar el eslogan Nunca más un México sin nosotros por el eslogan Nosotros sin México, ¿no? Que significaría para ella trascender la estructura del Estado-Nación, pensar en formas de organización que vayan más allá, no solo de la incorporación al Estado-Nación mexicano, sino que ella pide que las naciones indígenas se piensen no como Estados-Nación, sino como algo más, quizás para llegar a lo que ella llama ya no ser indígenas, sino ser simplemente, en su caso, mijes, ¿no? Eh, no sé qué piensas tú de ese texto. Sí, me parece que pues para empezar, es el primer texto con el que conocí a Jazz y lo escuché a través de un seminario que se realizó en el CIDES Unitierra, Ujú. en Chiapas. eh, y ahí ella lo va compartiendo este ensayo. Y en ese momento me explotó la cabeza. Fue uf, eh, entender que realmente hay otras formas de pensar y que rebasar la idea incluso de la relación con el Estado y pensar que se puede pensar fuera del Estado, pensar que se puede pensar no necesariamente con el Estado o contra el Estado, sino incluso sin el Estado. Y me llamó mucho, además, con la afinidad que tengo por el pensamiento anarquista, también se me hizo muy interesante pensar en estas otras formas de acercarse al tema del Estado y que no son las canónicas dentro del movimiento libertario. Entonces, esta dinámica de hacer una lectura histórica para después llegar a la conclusión de que toda la construcción de la nación mexicana es una ficción, pero una ficción no ingenua, sino una ficción que oprime y que niega y que devasta, me resultó muy potente como herramienta para pensar las opresiones, principalmente el racismo que se vive en México, pero también para otras latitudes, en mi caso que no me encuentro en México, como migrante darme cuenta que esas opresiones se pueden comprender con una escala diferente, con diferentes niveles de violencia, pero que se pueden entender como esta construcción histórica de un Estado-nación frente a todo lo otro que no forma parte del discurso oficial de lo que es este Estado. Y un Estado-nación que además hace agua en su propio discurso y que para mí es otra de las cosas muy, muy importantes de este ensayo, que muestra cómo incluso desde el propio discurso oficial
hace agua la idea del Estado como nación, que incluso desde la narración histórica y todo, terminas dándote cuenta de que hay algo que está faltando y que no termina de cuajar esta idea del Estado-nación, de México. Sí, lo que hace ahí me parece una crítica muy importante, y es algo que han dicho otros teóricos también,